No olviden ustedes el título del curso, La España posible del siglo XXI. La palabra decisiva es posible. Quiero decir que hay una inseguridad que ha planeado sobre todo el curso y de un modo quizá incluso más agudo al final. Porque se trata de analizar el presente, recuerdan ustedes, no se trata de profetizar, cosa que no está a mi alcance, sino de analizar el presente y ver cuáles son las posibilidades que se nos presentan al acabar este siglo y al asomarnos al siglo XXI. Pero naturalmente esas posibilidades son posibilidades. ¿Se realizan o no? ¿Pueden realizarse o no? No olviden ustedes que la condición radical de la persona es precisamente el incluir la posibilidad como elemento de la realidad. La realidad de la persona humana está hecha de posibilidad, pero posibilidad naturalmente insegura. Por eso no empleo la palabra futuro, futuro es lo que será, sino la palabra futurizo, orientado hacia el futuro, proyectado hacia el futuro, que se puede realizar o no. No se olvide tampoco el elemento radical de libertad que pertenece al hombre. Y por consiguiente, la persona elige, decide lo que intenta hacer, lo que puede realizar o no. Y un elemento más que conviene tener en cuenta y que ha aparecido varias veces ya a lo largo del curso, y es que el resultado no corresponde exactamente nunca a las voluntades, a los proyectos, a las decisiones humanas. Se puede emplear una imagen que es la imagen de un tapiz. Los hilos son hilos diversos que forman la trama y forman la urdimbre del tapiz, pero el resultado incluso a veces no se puede prever. Incluso los que tienen la impresión o la pretensión de hacer la historia, de dirigirla, se encuentran con que el resultado no es exactamente, a veces es muy distinto de lo que se han propuesto, de lo que han intentado hacer. Y esto naturalmente afecta, claro está, a una realidad como la española y nos hace, si queremos lanzar una ojeada a lo que puede ser el argumento de la historia de España, de la realidad española en el próximo futuro, hay que tener muy presente esa inseguridad. Recuerden ustedes también los rasgos que traté de descubrir y mostrar en la lección anterior al hablar de los caracteres del hombre español, es decir, de ese modelo humano que es el español. Recuerden ustedes que yo enumeraba una serie de caracteres bastante distintos, variables, muy variables a lo largo de la historia, pero en una continuidad. Y el rasgo dominante, el rasgo que me parecía característico de la historia española en su conjunto, era el carácter personal. Evidentemente los hombres son todos personas, todos los hombres lo son. Sí, pero la posesión de la realidad personal admite grados muy diversos. El hombre está amenazado siempre de una tentación de despersonalización. A lo largo de toda la historia española, si ustedes la recuerdan y la piensan, verán ustedes cómo el español rara vez ha perdido ese sentido de la personalidad. En sus relaciones con los demás, en sus relaciones con otros pueblos, por ejemplo, rara vez ha perdido ese sentido. Lo cual no quiere decir forzosamente, no es simplemente un elogio, no quiere decir que los españoles han tratado bien a los demás, a veces mal, pero como personas. A las personas se les puede tratar bien o mal. Y esa posibilidad existe también, pero nunca como cosas. Les recordaba a ustedes, por ejemplo, la relación con el otro, que ha sido característica de la historia española, especialmente desde la invasión islámica,
El español ha convivido con gentes distintas, de otra religión, de otra lengua, de una cultura diferente, con un número bastante significativo de judíos insertos en la sociedad española. Es decir, ha tenido una experiencia muy próxima del otro. Es evidente que toda la Edad Media ha sido un diálogo polémico entre la cristiandad y el Islam. Toda la historia europea es eso, sí, pero en España ha sido cuerpo a cuerpo, más de cerca. Los musulmanes estaban en España. Había un trato, a veces hostil, violento, otras veces cordial o de admiración mutua, según los casos, pero siempre en proximidad, lo cual acentuaba el carácter concreto, el carácter personal, no abstracto, no despersonalizado. Esto creo yo que fue lo que se reflejó del modo máximo, y es lo más importante, en América. Es evidente que los españoles se encontraron con pueblos enteramente distintos, radicalmente distintos, porque no tenían ninguna historia común, no tenían ninguna relación. En definitiva, era el nuevo mundo, era otro mundo, absolutamente distinto, sin punto de conexión. No había ni unidad ninguna, ni de lengua, ni de religión, ni de usos. Todas las vigencias sociales de los aborígenes de América eran totalmente distintas, independientes de todas las del mundo antiguo, no ya de las españolas particularmente, sino del mundo antiguo. La proximidad, la frecuencia de trato, la relación inmediata que se produjo, probablemente estaba determinada por esa capacidad personal que tenían los españoles, por esa vivencia inmediata del otro que habían tenido durante toda la Edad Media. Y ahí, naturalmente, viene una relación que no se ha dado nunca. Si ustedes piensan, por ejemplo, en las colonizaciones europeas de diversos países europeos, en otros continentes, en el propio americano, en Asia, en África, en otros lugares, no ha habido nunca nada parecido. No ha habido semejanza. Lo que yo llamo el injerto español, que tiene incluso una realización hasta biológica, que es el mestizaje. Esto ha sido característico de la realidad española. Dirán ustedes, ¿y ahora? Oh, ahora. El mundo se ha homogeneizado mucho, hay una comunicación que es, nunca olvido el papel inmenso que tiene la comunicación, el que se reciben noticias, impactos constantemente de todas partes. Se está produciendo evidentemente una dosis de homogeneización acompañada de despersonalización. Creo, sin embargo, que en el español, por debajo de una superficie en que esto ocurre, naturalmente, y que lo haría más semejante a los hombres de otros países, sin embargo, conserva una muy fuerte dosis de personalización. Con lo que tenga de bueno y de malo, tiene sus inconvenientes también. Les recordaba el otro día, por ejemplo, que frente a la idea de conveniencia que domina en gran parte del mundo, casi todos los hombres actuales, no sé, si se les propone algo que les conviene, lo aceptan. El español no es nada seguro que lo acepte. Los españoles hacen muchas cosas que no les convienen. Y además que saben que no les convienen. A veces por impulsos generosos, nobles, de admiración. A veces por impulsos negativos, hostiles, por antipatía. Pero en todo caso, no es la conveniencia lo decisivo. Si ustedes proponen algo a un español, algo que le conviene, no es seguro que acepte. Esto es muy importante. En otros países es casi seguro. En España no. Pues bien, yo creo que esas condiciones hay que tenerlas muy en cuenta al hablar de lo que puede ser el argumento de España ahora, en este momento, en este cambio de siglo que estamos casi entrando ya en él. Piensen ustedes en lo siguiente. España está incorporada muy fuertemente y cada vez más a Europa. Es evidente que España participa, cada vez va a participar más, ya participa en casi todas las instituciones europeas. La relación, por ejemplo, económica con Europa y administrativa es sumamente estrecha. Dentro de muy poco la legislación española va a incluir la legislación de la Comunidad Europea como propia, con lo que tiene de bueno y lo que tiene de malo. Se habla
de que dentro de muy poco tiempo, poco hemos de vivir si no pagamos con euros. Yo siempre imagino a la vieja española que diga esto son 3,25 euros. No sé si se va a hacer muy fácil. Pero probablemente se adapta enseguida. Pero es una novedad también. Es decir, yo creo que al imaginar el posible argumento de España en el siglo XXI hay que tener presente esa vinculación estrecha y pienso que cada vez más densa, más espesa con Europa. Ahora bien, la Comunidad Europea se está organizando de un modo que yo creo valioso y además necesario, pero tengo el reparo de que está muy dominada por las condiciones económicas y administrativas. Creo que esto es peligroso. Es peligroso porque sea cualquiera la importancia de la economía, que es muy grande, y la importancia de la organización y de la administración, son formas relativamente abstractas de la vida humana. Y la vida humana concreta tiene una enorme cantidad de dimensiones que no son esas. Y la felicidad humana, que es a última hora lo que se procura buscar, lo que el hombre trata de lograr, no depende primariamente de eso. Tiene otras muchas dimensiones. Temo que estén en sombra. Temo que se las oculte o que no se las tenga muy presentes, que queden por lo pronto en un segundo plano o tercero. El hecho es, por ejemplo, que si miramos la realidad de la Europa actual, encontramos las naciones europeas han perdido una parte considerable de su personalidad. Esto es una ventaja en el sentido de que es sumamente improbable que haya guerras entre naciones. Las hay dentro de algunas naciones, entre fragmentos que no son naciones ni lo han sido nunca. Pero una guerra entre naciones europeas es muy improbable. Ha habido tantas. Europa ha hecho guerras nacionales durante toda su historia. Ahora es sumamente improbable. Y lo cual evidentemente es una ganancia. Pero al mismo tiempo, esas variedades de lo humano que han sido las diferentes naciones, esas diríamos propuestas de humanidad que cada una de las naciones ha significado, esa rivalidad fraterna a veces cainita, pero en fin, rivalidad por la ejemplaridad, el que cada nación pretendiera ser la mejor en un aspecto o en otro. Esto ha sido un motor de perfección de Europa, extraordinario. Echo de menos que esto lo haya. En definitiva, ¿es que hay alguna nación que pretenda ser la mejor, que pretenda ser mejor que las demás? No creo. Probablemente ninguna. Es decir, esto ha introducido un elemento de una cierta homogeneidad que es una pobreza de Europa. Es evidente que la riqueza de formas de vida, de personalidades nacionales, ha sido una gran riqueza de Europa. Temo que está, en cierto modo, en regresión, que está atenuada. No digo que no exista, por supuesto, hay variedades y los países tienen diferencias considerables, pero además se conocen mal. Lo que me parece más grave de Europa es que ignora la realidad de los demás países. Se sabe muy poco de ellos, no se sabe qué es importante en ellos. No existe el tipo de admiración mutua que ha habido a lo largo de la historia europea, a veces violenta, a veces sangrienta, pero siempre con admiración. Quizá esto falta en cambio. Es decir, la realidad española en el futuro próximo se va a realizar en una Europa afectada por estas deficiencias con estas ventajas que también son notorias. Yo creo que España debería tratar de ingresar en ese mundo europeo aprovechando sus caracteres. Y acabo de nombrar, por esto he estado tratando de esto, del grado de personalidad que tiene el hombre español y la mujer española, que es otra forma de personalidad bastante distinta y muy valiosa, creo. Y España como nación.
Creo que esto sería fundamental. Y yo creo que sería además la contribución mayor que España podría hacer a Europa. Quiero decir que podría ser un fermento, podría ser un catalizador de la personalidad de las diversas naciones europeas. Si España ingresara en la comunidad a la cual pertenece desde sí misma, con sus caracteres propios, sería un estímulo. Esto no es nada nuevo. Yo creo que España, a fines del siglo XV, cuando logró su unidad nacional, cuando fue la primera nación europea, fue el catalizador de la modernización de Europa. Se puede estudiar y se puede comprobar en 1000 ejemplos cómo España fue justamente el estímulo de la modernización de Europa, que pasó de formas medievales a las formas de la Edad Moderna, en gran parte por el estímulo de Europa, en muchos sentidos, o desde el punto militar, desde el punto de vista económico, en muchos aspectos de la cultura, por supuesto en la política. Piensen ustedes, por ejemplo, que fue el primer país que tuvo eso que se llama propiamente diplomacia. Hasta entonces había habido otra cosa, misiones, embajadas, que un rey mandaba una embajada a otro rey. El sistema, diríamos, de la diplomacia como algo permanente, como la representación de un país. Esto pasó con las naciones y no ocurría antes de haber naciones. En definitiva, hay un estudio excelente sobre la diplomacia del Renacimiento. Es primariamente la española. Es decir, sirvió de catalizador y fomentó la modernización del resto de Europa en etapas sucesivas. Creo, por tanto, que si España no renunciara a lo que tiene de propio, de personal, de peculiaridad humana, de variedad del humano, y se presentara en Europa y ante ella desde esa condición, creo que estimularía justamente el que hubiese, no sé, un despertar o un volver a intensificarse la personalidad de las diferentes naciones, de esas variedades humanas, de esas formas de vivir, esos estilos vitales, esas formas de cultura que han sido la gran riqueza de Europa. Yo a Europa la veo como una orquesta, no como un batallón que evoluciona al toque de corneta, no es eso. Una orquesta en que hay instrumentos varios, cada uno de los cuales tiene precisamente su voz y tiene su sentido propio y su porción de partitura. Hace falta que haya una partitura, es decir, un argumento, que hace falta que haya un proyecto. Esto es capital. Pues bien, yo creo que España podría servir, no ya conservarlo, que es muy importante, sino servir de estímulo para que Europa funcionase no como una empresa económica, no como una mera organización administrativa, sino como una orquesta. Una orquesta que tuviera precisamente un proyecto colectivo, que tuviera una realidad variada, una realidad y concorde. En lugar de hacer, precisamente, en lugar de que haya disparos de cañón, habría voces de los instrumentos musicales, que es algo más interesante y más atractivo. Pero hay otro elemento más que me parece también importante y que España podría funcionar en ello. España tiene una vinculación absoluta, estrechísima, con América. España es una parte del mundo hispánico, que es un mundo coherente, es un mundo que existe como tal mundo, porque tiene un repertorio de creencias, de ideas, de estilos vitales, de costumbres, una lengua, una religión dominante, por lo menos, que es la misma. Es decir, hay una serie de elementos que componen una figura de mundo. España, por tanto, no puede caer en la tentación de ser, porque no lo es, un país intraeuropeo. España es un país transeuropeo. Y esto es capital. Ahora bien, hay una tentación europea también que es el europeísmo a ultranza. Es evidente que los movimientos europeístas han sido en cierta medida antiamericanismo, en gran parte. Esto está quizá curándose, es evidente que es menos activo. Ha habido decenios en que lo que se llamaba europeísmo era
primariamente antiamericanismo. Ahora bien, es un error. Es un error, como sería un error que hubiese un antieuropeísmo en América. ¿No? La realidad actual de Europa es insuficiente. Ustedes recuerden cómo el año 1930, en la rebelión de las masas, Ortega pedía la Unión Europea. Él decía, Europa es desde hace mucho tiempo una unidad, pero no es una unión. Hace falta la Unión Europea, hace falta lo que llamaba los Estados Unidos de Europa. Y lo explicaba desde muchos aspectos. Recuerdo un ejemplo que él ponía, que era la industria del automóvil. Parecía que era una industria americana. Decía, la razón es que el mercado del automóvil americano es incomparablemente mayor que los mercados europeos. Hoy existe un mercado europeo del automóvil, que es incluso americano también, porque se venden muchos coches americanos, europeos en América y a la inversa. Ustedes saben que la industria europea del automóvil es algo fabuloso. Es de las más importantes industrias del mundo. ¿Por qué? Pues porque se ha conseguido. Ustedes saben que en España, no hay que salir de España, se fabrican una cantidad de automóviles de marcas diferentes, europeas y algunas americanas también. Es decir, ha habido precisamente esa dilatación que Ortega ha echado de menos. Él decía que los problemas de las naciones europeas no tenían solución nacional. La tendrían solución europea. Algo muy parecido a lo que ocurrió a fines del siglo XV. Yo he dicho muchas veces que si a un castellano inteligente o a un aragonés inteligente le hubieran preguntado en 1460, 1470 incluso, si había solución, hubiera dicho no, no la hay. Estaban muy mal los dos reinos. Y hubo solución española. España, la nación española, fue la solución de los problemas que no tenían solución particular castellana o aragonesa. Esto ha ocurrido evidentemente, lo que pasa y es triste, es que Ortega escribía esto el año 30 y el año 39 Europa, en lugar de unirse, se destruyó con la más feroz guerra mundial. Pero resulta que ahora Europa no es la solución ya, no es suficiente. Europa depende de América y América depende de Europa. Es decir, la realidad efectiva, la realidad en la cual estamos, donde los problemas pueden tener solución, es Occidente, con sus dos lóbulos, el europeo y el americano. Es decir, las naciones transeuropeas son en realidad más europeas que las otras, que las intraeuropeas, porque Europa es transeuropea. Europa ha consistido siempre en interesarse por lo otro, y muy especialmente por América, que es como en cierto modo una consecuencia, una prolongación. Ahora bien, España es probablemente la más transeuropea de las naciones europeas. El vínculo de la lengua y los demás que he enumerado antes es tan fuerte que nosotros estamos en el mundo hispánico. Un español está en Europa, naturalmente que está en Europa. Sí, sí, pero no menos en el mundo hispánico. Y la comunicación es permanente. Y la lengua es un vínculo enormemente fuerte, porque en definitiva los europeos hablan muchísimas lenguas y aunque gran parte de ellos hablan más de una, pero en fin, pueden hablar dos, tres, cuatro, no sé, no son ya muchos, y al fin y al cabo son extranjeros. Es decir, cuando un español viaja por Europa puede tener entusiasmo, admiración y puede sentirse muy a gusto en países europeos, pero es un extranjero. Cuando un español recorre América o cuando un hispanoamericano recorre el continente o viene a España, nunca es un extranjero. Entre otras cosas porque tiene esa envolvente, esa instalación primaria que es la lengua. Es decir, somos realidades íntegramente transparentes, mutuamente transparentes.
Este es un rasgo español capital que no se puede olvidar, pero que se puede aplicar. Es decir, si Europa tiene la tentación de olvidarse de América, si tiene la tentación de encerrarse en sí misma, Europa no lo puede, España no lo puede hacer. España puede tener la función de impedirlo, de recordar que justamente está en una realidad que es europea y americana, que no puede renunciar a esto. ¿Ven ustedes, por tanto, cómo yo creo, dirán ustedes que es una gran ambición, pero ¿por qué no? De que España pueda significar una aportación capital a Europa, en muchos sentidos. Ese carácter de personalización, ese trato con el otro, esa falta de repugnancia frente al distinto que no ha tenido nunca España, la vinculación con América, la presencia de Occidente, el ser un país occidental, no solo europeo. Esto puede ser una tremenda contribución extraordinaria de España al conjunto de la vida europea. Dirán ustedes, ¿y esto va a pasar? No lo sé. Hay dificultades. La primera dificultad es que es dudoso que España tenga conciencia clara de esto. Es que los españoles, que son, a pesar de todos los pesares, muy personales, que tienen un fondo de realidad muy personal, se dan cuenta de ello, lo cultivan, lo desarrollan de un modo positivo, no lo reducen a insolidaridad o a arbitrariedad o a capricho, a no tener que ver con otros. Es una gran tentación, peligrosa tentación. Si los españoles tomaran posesión de ese carácter personal respecto de sí mismos y de los demás, si procuraran, no sé, tratarlo con esmero, desarrollarlo, perfeccionarlo, esto significaría un tremendo enriquecimiento por lo pronto. Y haría posible justamente ese efecto, más allá de España, ese efecto europeo, occidental de que les hablaba. ¿Qué ocurre con la cultura española? ¿Qué ocurre con la realidad española? Es que se posee muy poco, muy poco. La historia de España es casi desconocida, mucho más desconocida que hace unos cuantos decenios. No hay que darle vueltas, es el hecho, hay que reconocerlo. Incluso el conocimiento de la realidad física. El conocimiento físico de España había progresado enormemente en los últimos tiempos, por varias razones, por el crecimiento económico. La gente tenía más dinero, más posibilidades, viajaba por Europa. Los autobuses fueron un factor capital. La gente hacía excursiones en autobús o viajaba en autobús y iba de un sitio a otro. Después el coche particular, el coche privado, que tiene prácticamente todo el mundo. Yo soy una excepción muy rara. Pero la gente se ha dedicado a recorrer España en coche. Y ahora no se está encerrando en sus comunidades autónomas. No está empezando a desconocer el resto. No ocurre que en algunas comunidades se enseña la geografía, por ejemplo, enseñando un trozo de río nada más. El río que pasa por esa comunidad, como si los ríos tuvieran fronteras. No está ocurriendo esto. No empieza incluso, ahora que las posibilidades técnicas y económicas y materiales son mucho mayores, no está empezando a entrar en regresión ese conocimiento, incluso, repito, físico de España, que se había conseguido. No digamos respecto de la historia, respecto de la literatura, del pensamiento, del arte. Hay gente, por ejemplo, que les parece maravilloso un monasterio que hay en una región y si se destruyera o se incendiara tendrían un disgusto tremendo. Pero el monasterio, que puede ser igualmente admirable, que está en la comunidad vecina, ese ya no les importa y no lo conocen y hasta no quieren conocerlo. No puede ocurrir esto. Yo creo que la cultura española de todos los siglos es una de las 4 o 5 grandes culturas que ha habido, que duda cabe. Pero la cultura actual, la cultura del siglo XX, es espléndida.
Es decir, si se hiciera un poco la revisión de lo que en España se ha hecho, se ha creado, se ha pensado, se ha escrito, se ha pintado, se ha esculpido, se ha edificado, no sé, resultaría algo enormemente valioso, muy valioso. Pero naturalmente eso es muy poco conocido. No hay que hacerse ilusiones. Si, la mayor parte de los europeos conocen mínimamente lo que ha sido la cultura española o lo que es actualmente. Lo conocen muy poco, no conviene engañarse. Se conoce mucho más, curiosamente, en los Estados Unidos y en el Brasil. Mucho más. Sorprendente. Tienen más porosidad, tienen más interés, tienen más curiosidad. Es evidente que se tiene más idea de lo que se ha hecho en España, en los Estados Unidos, donde el hispanismo es muy eficaz y muy rico, o en el Brasil, que tiene una lengua distinta, translúcida, pero no enteramente transparente. Mucho más que lo que se sabe en Europa, que está tan cerca y que está muy a dos pasos. Es decir, la condición para que esto que les digo fuera realmente posible sería que por lo pronto los españoles se conocieran a sí mismos, poseyeran lo que tienen, lo que son, lo que han hecho y lo que pueden hacer. Hay una publicación, se organizó hace en 3 años sucesivos el Colegio Libre de Méritos y dio una serie muy larga de conferencias, la mayor parte muy interesantes, y se publicaron 3 volúmenes sobre el legado de España al siglo XXI. Era una revisión de lo que en diferentes campos se había creado en España en este siglo y que tenía valor para el siglo XXI, para los demás. Lo que podían recibir, lo que podían utilizar, de lo que podían partir los europeos o los hombres en general de las creaciones españolas del siglo XX. En realidad la cosa estuvo bien, se trató bien el asunto, desigualmente, aparte de que además en unos campos España ha sido mucho más creadora que en otros, claro, por supuesto. Pero en conjunto fue muy interesante. Yo tengo la impresión de que, salvo las personas que siguieron estas conferencias, los demás no se han enterado. Incluso, no lo sé bien, no tengo datos exactos, creo que los 3 volúmenes que se publicaron, uno sobre el pensamiento, otro sobre la literatura, otro sobre el arte en general, yo tengo la impresión de que han sido o poco leídos o han hecho poco efecto, han tenido desde luego muy poca resonancia. Apenas se ha hablado de ellos. Habría que hacer un catálogo de las cosas de que en España no se habla nada. Esto sería interesantísimo. No se habla. De las cosas más interesantes no se habla. Se habla interminablemente de cosas que no tienen mucho interés. Para poner un ejemplo reciente, me parece que 2 años, yo creo que hace ya 2 años, la Academia de la Historia organizó un curso sobre España, a cargo de académicos de la historia, en general muy buenos. Dieron unas conferencias excelentes. Se publicó un grueso volumen con el contenido de estas conferencias. Está muy bien realmente, es desigual, como siempre una obra colectiva es desigual, pero había capítulos espléndidos y la mayor parte muy buenos. Yo no sé cuánta gente lo ha leído. Yo no he leído nada sobre esto. Yo creo que no se ha dicho nada. Esto sí que me parece grave, ¿no? Hay una fundación muy importante que ha estado publicando durante meses y meses unos largos ensayos sobre diferentes aspectos de la cultura. En general, yo le pasaba la vista y casi nunca había ni un nombre español de ninguna época. Entonces, claro, vamos a pedir que los alemanes, los ingleses, los franceses, los polacos sepan mucho de España si no lo sabemos nosotros. Sería pedir demasiado, ¿no? ¿Comprenden ustedes esas posibilidades que he estado enumerando, esa acción que puede ejercer España sobre Europa, ese estímulo, ese fermento? Evidentemente tiene que empezar porque los españoles sean de verdad españoles.
lo sean, no digo al 100%, que es mucho pedir, pero quizá al 60 o al 70%, no al 20%. Esta es la condición absolutamente capital. ¿Hay conciencia de ello? Temo que no mucho. Temo que cuando se habla de esto y se trata de superar la situación, haya una especie de como de desinterés, a veces incluso de hostilidad a la idea. Porque hay un fenómeno que también conviene no engañarse. Es evidente que hay un número bastante grande de españoles a los cuales les duele que otros españoles hagan algo que vale la pena. Esto es muy grave. Pero ocurre, conviene no engañarse. Sobre todo cuando están en ciertas posiciones que les permiten, no sé, administrar el conocimiento, administrar la popularidad o tomar posesión de la riqueza efectiva de la historia española. He insistido muchas veces, y es el momento de recordarlo, ese concepto que uso del espesor del presente. El espesor del presente, que no es un momento, que es una zona de tiempo, mayor o menor, que en España, por fortuna, es mayor que en otros sitios. Ustedes piensen, por ejemplo, como ahora estamos hablando, se está hablando del 98, de la generación del 98. Y es algo vivo, enteramente vivo. Los autores de la generación del 98 han muerto todos ellos hace ya bastante tiempo. Algunos han muerto, por ejemplo, Unamuno y Valle Inclán murieron en el 36 y Maestu y los otros han muerto después, pero hace muchos años. Están vivos, están más vivos que casi todos los vivientes. Son actuales, son plenamente actuales, incluso algunos más antiguos todavía. Es una riqueza extraordinaria. Ahí el problema capital es una de las grandes riquezas españolas, que es que la lengua española se fijó muy pronto. Ustedes pueden leer los libros españoles, no digo desde el Renacimiento, por supuesto, los libros medievales, la mayor parte de los libros medievales son perfectamente comprensibles para un español actual, lo cual no ocurre en otras lenguas. Ocurre en italiano, en toscano, es decir, la lengua culta toscana se fijó muy pronto, pero no ocurre en alemán o en inglés o en francés, no ocurre. Un texto del siglo XIII o del siglo XIV es muy difícil de leer por un europeo actual si no tiene conocimientos particulares, conocimientos lingüísticos. En España el horizonte es dilatadísimo. Es decir, un español puede leer casi todo lo que se ha escrito en español desde la Edad Media. Lo lee, eso es otra cosa. Lo puede leer. Ya es bastante, ¿no? Me parece importantísimo. Lo puede leer. A lo mejor le aconsejan que no lo lea. Hay equipos de disuasores que se dedican a disuadir de leer a tal autor o a tal otro o tal género literario, sobre todo si es contemporáneo, por supuesto, con gran eficacia. Entonces resulta que el resultado es una pobreza mayor de la realidad. Es decir, un país que es potencialmente rico, de hecho vive en condiciones de más o menos relativa pobreza, acentuada en los últimos tiempos, sin duda ninguna. Entonces, como ven ustedes, esa posibilidad que yo veo, esa posibilidad de argumento español y de influjo en Europa y hasta en Occidente, que yo veo, es inseguro, requiere condiciones. Yo no tengo ninguna seguridad de que el año 2005 o 2010, no digo más lejos que el horizonte no es abarcable, yo no tengo seguridad de que esto que les digo, que me parece realmente posible, con posibilidad objetiva, no estoy seguro de que se vaya a cumplir. Podría cumplirse, pero tendría España que ejecutar unas cuantas operaciones propias, internas, desde sí misma, cada español. Yo no creo mucho en las instituciones, ni creo en los poderes públicos. Tienen su papel, tienen su función, pero es un asunto primariamente personal. Lo mismo, por ejemplo, cuando a veces hay una queja, se quejan la gente, se queja con razón
de que las bibliotecas públicas no son demasiado buenas, ni demasiado cómodas, ni funcionan demasiado bien. Sí, todo eso está muy bien y sería mejor que fueran mejores. Pero las bibliotecas importantes son las privadas. Los libros que cada uno tiene en su casa y que lee sentado en una butaca y que por la noche y tarde, en vez de acostarse, que es lo que debería hacer, echa la mano a un estante y saca un libro y se pone a leer. Esos son los libros eficaces, son los libros verdaderos, son los que nutren la cultura. Las bibliotecas públicas españolas no han sido muy buenas. Las bibliotecas privadas españolas de personas de un cierto nivel han sido fabulosas. En parte porque no eran buenas las públicas y había que tener los libros en casa, naturalmente. Y la gente se ha gastado durante mucho tiempo el dinero que tenía y el que no tenía en libros. El intelectual español o el escritor español que no tenía casi nada en su casa, que vivía muy escasamente, tenía una cantidad de libros que no se permitía tener el de otros países. Y se gastaba todo el dinero que tenía en libros y hasta el que no tenía. Hasta el punto de que no se puede circular ya en las casas, ni se puede vivir en ellas, porque están atestadas de libros. Lo digo por experiencia penosa. Esta es la cuestión. Pero estos son los libros eficaces. Son los eficaces y son los que a última hora determinan la realidad de un país. Los libros que la gente tiene en sus casas, los libros que lee. Hay mucha gente en España que no lee nunca, que no compra un solo libro. No es que compre pocos, es que no compra libros. Es como si alguien me pregunta, ¿usted compra muchos hipopótamos? Digo, no, mire usted, ni pocos ni muchos, es que yo no compro hipopótamos, no, nunca he comprado un hipopótamo ni pienso comprarlo. Pues hay gente que se comporta con los libros así. No compra libros simplemente. Pero hay bastante gente que compra más libros que en otros países y los lee encima. Y esos son los eficaces y es lo que han hecho que en España haya, no sé, una forma de cultura quizá más elevada y más personal, más propia, menos abstracta que en otros lugares. Y ha habido esa prodigiosa institución española que es la tertulia. Hay una diferencia capital entre el escritor o el intelectual, el pensador español y de otros países. En general, en otros países que tienen más rigor y más utilitarismo, si a alguien se le ocurre una idea, la publica en una revista especializada. Si se le ocurre una imagen feliz, se la dirá en un libro, en un artículo, en un poema. El español lo dice cuando se le ocurre. Por ejemplo, en la tertulia. En la tertulia se han dicho las cosas más inteligentes, las cosas más divertidas y las cosas más bellas, literariamente. Las han dicho espontáneamente. Y los demás se han nutrido de ellas. La tertulia está en crisis, porque la gente no tiene tiempo. Y además, como todo el mundo tiene coche, como cuando llega un amigo dice, ay, me voy porque estoy en segunda fila. Bueno, pues vete. ¿Qué le voy a hacer? Y no se puede quedar a hablar un rato, porque está en segunda fila. Esto es, el coche es maravilloso, pero aísla enormemente. También hay que tomar las cosas en su realidad. Yo creo que habría que buscar sustitutivos, habría que, no sé, inventar, no sé, remedios para que no se perdieran las cosas valiosas, las cosas que fomentan precisamente la cultura. Ustedes saben, por ejemplo, que las universidades han crecido enormemente ahí. Dios mío, miles y miles y miles de estudiantes y miles de profesores que hacen falta. Porque además se ha llegado a una idea que a mí me parece un poco sospechosa, de que lo que llama la ratio profesor-estudiante tiene que ser muy determinada. Es decir, un profesor tiene que tener muy pocos estudiantes, lo cual significa que hace falta un número inmenso de profesores. No estoy nada seguro. Yo creo que un profesor puede hablar a muchos estudiantes y los cuales pueden oírlo y aprender muchas cosas. No estoy seguro de que eso sea así. Pero el problema es que es posible el altísimo número de profesores competentes, no es seguro, pero quizá. ¿Y con vocación? Es que existe el número inmenso de personas con vocación, de profesores. Es que si no hay vocación no funciona. No.
La función del profesor es pensar con los estudiantes, ante ellos, en diálogo con ellos. Eso puede contagiar el pensamiento, que no es muy contagioso. Es contagioso, pero no demasiado. Si esto no se produce una especie de descenso, de paralización. Creo que el mundo actual está pasando una fase en que esto ocurre. Es más necesario que nunca, precisamente, el partir de la posesión real, inmediata, de las formas de la cultura, del pensamiento, de la belleza, del arte. No sé. Yo creo que en España hay una potencialidad mayor de todo esto. Y yo creo que esto podría ser algo que diera un valor intrínseco a la realidad española y la hiciera eficaz en sus contactos con el resto del mundo, por lo pronto con Europa. La condición, sin embargo, es por supuesto, ineludible la posesión plena de la realidad española por los españoles. Entonces podremos quizá podremos conseguir que los demás se enteren, que los demás se lucren con esa riqueza, que la aprovechen, que reciban. Hay muchas cosas en las cuales España ha ido más allá que los demás países. Ha habido formas de pensamiento, o formas literarias, o formas artísticas que han sido más creadoras, más fecundas, quizá porque han sido más minoritarias, porque los creadores se han desenvuelto en situaciones no cómodas, más difíciles, que han exigido más de ellos. El hecho es que en realidad, ha habido una continuidad, por cierto, no interrumpida. No ha habido un solo momento en el cual se interrumpa el flujo de ideas y de formas literarias o artísticas en España. En definitiva, eso está en cierto modo desconocido, está oculto, está soterrado y evidentemente no podemos por eso comunicarlo eficazmente a los demás, que es lo que creo que podríamos hacer. Ven ustedes, volvemos a la inseguridad. Es una inseguridad grave. Me preocupa. Me angustia precisamente el ver con evidencia la riqueza de esas posibilidades. Pero siento el temor de que no se pongan en juego, de que no se aprovechen, de que no se posean en España, de que no se compartan eficazmente con los demás. Como ven ustedes, esto es lo que veo del argumento posible de España en el siglo que va a empezar. Está en la mano de ustedes. He dicho que es un asunto personal. Al decir que es un asunto personal, es asunto de cada uno de nosotros. No cabe delegar en otros que lo hagan. Cada uno tiene su parcela, la que es propia. Ustedes saben que yo digo que si yo tuviera un escudo, tuviera un lema, sería simplemente por mí que no quede. Háganlo ustedes suyo. Muchas gracias.